At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 350 plus programs at asuonline.asu.edu. Desde Dentro, el podcast de Gobierno Transparente para entender los retos actuales desde la mirada de la administración pública. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estás escuchando Desde Dentro, el podcast de Gobierno Transparente, Transparente Gov en redes. Hace para La Razón, edita y produce La Fábrica de Podcast, casi todos los viernes en las plataformas de Apple, iVoox, Spotify y alguna más. Nuestro programa visualiza lo bueno que hacen las administraciones, sus empleadas y empleados públicos en nuestro país y todo el ecosistema alrededor de las mismas, desde empresas a organizaciones de la sociedad civil. Y hoy tenemos una experta, hoy tenemos una persona de fuera de España, en este caso mexicana, una gran amiga que es Carmen Navapolina, que es politóloga, experta en gobierno abierto y apertura de instituciones y hoy comisionada en el InfoCDMX, que es el órgano garante de transparencia de la Ciudad de México. Carmen, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, buenas tardes ahora desde España, buenos días en México. ¿Qué tal, Rafa? Encantada de estar con todos ustedes. Muchas gracias por esta conversación. Pues vamos a atracarte porque seguimos siempre y siempre hemos tenido muchos seguidores sobre todo desde X y en LinkedIn por parte de México. Tenemos grandes amigos allí. Y nos preocupaba mucho siempre la situación de la transparencia en México, que ha sido pues un ejemplo, pero que en los últimos tiempos pues nos preocupa por los vaivenes que está teniendo y ciertos ataques también, como en otros sitios, ¿no? Hay que reforzar a la sociedad civil, a los órganos garantes y ese panorama mexicano no lo tienes que dar tú, Carmen. Bueno, pues cuéntanos esa foto del momento en México, del gobierno abierto y de la transparencia en particular. Pues mira, Rafa, realmente México está viviendo una transición bastante importante. Muchos cambios se han visto desde las reformas constitucionales del año pasado, sobre todo enfocado a tener un nuevo modelo de acceso a la información, un nuevo modelo institucional, lo que implica que las 33 ventanillas que existían de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales se van a atomizar, es decir, se van a multiplicar. De hecho, ya se están multiplicando. Aún no sabemos cuántas instituciones y responsables van a estar a cargo de garantizar el derecho a saber y justo va de la mano con la apertura institucional porque en el caso mexicano, la apertura, el Estado abierto, gobierno abierto, parlamento abierto, justicia abierta, o sea, todo lo que implica apertura siempre habían estado involucradas las instituciones que garantizaban el derecho a saber. Esto implica también pues un gran reto de poder socializar varias cosas. Primero, que nos quede claro en México cuál va a ser el procedimiento, los pasos para tener información de manera más ágil, más sencilla, en menos tiempo, con mucho más integridad, que es parte de lo que las legisladores habían argumentado, que se tuvieran instituciones mucho más eficientes, que con menos recursos se obtuviera más. Entonces es lo que tendríamos que observar desde la sociedad, que eso se cumple en estos nuevos modelos. Y también que pueda haber independencia, ¿sabes? Cuando las personas no obtienen la información, se tenía la posibilidad de presentar quejas y hubiera una valoración para liberar la información, proporcionarla en menos tiempo, en fin. Y ahora, con estos cambios constitucionales, lo que estamos viendo es que las nuevas responsabilidades sobre todo se concentran en los poderes ejecutivos, lo cual implica también ser juez y parte para determinar un mismo caso. Entonces, estamos justo ante esta coyuntura, Rafa. Sí, aquí en España también hemos tenido algún órgano garante autonómico
lo que se ríe en nuestras comunidades autónomas, vuestros estados, donde también el modelo se ha cambiado. Por ahora no estamos viendo que eso haya perjudicado la garantía del derecho de acceso a la información, pero bueno, el modelo en España es dual. Bueno, si yo tuviera que elegir, prefiero que los órganos garantes, tanto unipersonales como pluripersonales, que pertenezcan a lo mejor a las cámaras legislativas, que les den ese soporte, son muchas veces infraestructura, de cobertura burocrática, con la independencia propia del órgano. Bueno, tú estás ahora mismo, a pesar de que eres politóloga, y bueno, tienes cantidad de iniciativas con sociedad civil, y bueno, que después hablaremos de tus artículos también en Pájaro Político, pero desde el InfoCDMX, es decir, has llevado lo que es una agenda de apertura. Aquí tenemos ahora, con el lanzamiento en España de la Ley de Administración Abierta, hemos tenido también un proyecto del Ministerio del que era ministro Escrivá, que hoy es el gobernador del Banco de España, de consenso por una administración abierta. Bueno, esta apertura, ¿hacia dónde lleva? ¿Qué nos puedes contar de lo que habéis hecho y de lo que has hecho en México? Sí, fíjate, Rafa, que para mí la apertura institucional, el corazón realmente es la sociedad. Entonces, realmente la apertura se puede activar, iniciar, detonar desde cualquier ámbito de institución pública y, por supuesto, también desde cualquier persona, grupo, comunidad. Y en ese aspecto hemos ido impulsando en los últimos casi 7 años, en efecto, como comisionada de transparencia de la Ciudad de México, la apertura, sobre todo con focalización en distintos, tanto grupos poblacionales como temáticas. Em, la perspectiva de tener al centro a las personas implica poder facilitar el ejercicio de sus derechos humanos y sobre todo en grupos en situación de vulnerabilidad. Nosotras hemos trabajado con prácticamente más de 350 aliadas a lo largo de estos años para mujeres cis y trans privadas de libertad y también en reinserción, también para co-crear productos hacia niñez, enfocadas hacia niñez y adolescencia, para justo detonar estos derechos humanos a saber, sobre todo, a cuestionar y a interesarse desde la infancia en qué quieren pedirle a las instituciones públicas, sin límite. Ha sido una agenda preciosa porque realmente las niñas y niños no tienen ninguna circunscripción, ni límite, ni sesgo, ¿no? Entonces, lo que les pueda interesar, todo tiene que ser solventado a través de información pública que se trabajan en las instituciones del Estado. También otro de los enfoques poblacionales ha sido hacia personas adultas mayores, porque estamos ciertas que la apertura institucional no solo es el uso de tecnologías de información, no solo es datos abiertos, también, por supuesto, tiene que incluir el elemento de comunicación, de lenguaje claro, sencillo, eficaz, oportuno, eh, y en ese aspecto poder también hacernos cargo como sociedad de esta pirámide poblacional que hemos observado pues a lo largo del mundo. Y también hemos trabajado en la agenda de gestión de riesgos porque las emergencias están en todos lados, en cualquier ámbito. Totalmente. Ujú. Sí, y bueno, en la agenda del agua, de medio ambiente. Fíjate que nosotros aquí en España, por ir haciendo algún paralelismo, cuando habláis de derechos humanos, que lo son, claro, la transparencia queda como algo como más elitista para cosas de funcionarios y de periodistas, y no están en la agenda pues todos estos colectivos que sí estáis trabajando en otros países, y en particular en México, y en particular en México DF. Eso es muy curioso. En cambio, por ejemplo, sí, en España, a nivel de compromisos de gobierno abierto, ya sabéis que nosotros tenemos un plan de gobierno abierto del Estado nacional, pero después las comunidades autónomas, nuestros estados, vuestros estados, nuestras comunidades autónomas o regiones se adhieren en un compromiso múltiple de todos, donde aportan sus compromisos específicos de territorio. Y ahí sí está, por ejemplo, en muchos casos, la participación infantil. Lo que sí es algo que ha calado mucho en España, sí a nivel sobre todo nacional y también en los estados, en las regiones comunidades autónomas, es todo el tema de comunicación clara. Ahora mismo es un eje de trabajo muy transversal. Sí, me encanta eso, Rafa, porque justo ustedes en España tienen bastantes personas expertas y la pandemia justo
detonó mucha innovación. Y a mí me encanta observarles y sobre todo aplicarles, aprenderles, porque es un reto y un déficit que se tiene prácticamente en todo el mundo. Entonces, las palabras sí construyen puentes y también detonan distintas realidades, confianza, entendimiento y quizá satisfacción o fortaleza para poder acercarse a una institución que tiene Ujú, empatía a través de las palabras. ujú. Entonces, sí, definitivamente esa es una agenda que también no solo desde el ámbito de apertura, nosotras hemos presentado este cuento de una ciclovía para Paula a más de 1,000 niñas y niños en sobre todo comunidades que están alejadas, que son rurales, que están en la sierra, que son indígenas y que también en comunidades del sureste de México, en el caso de Yucatán. Entonces, realmente vamos como sembrando semillas de apertura, ¿no? Semillas de... eh, y, Totalmente. y también en instituciones públicas, que es indispensable dar ahí también un giro. Mm. Bueno, nosotros ahora estamos trabajando con el Ayuntamiento de Madrid, hemos ganado un concurso público para las guías sobre gobierno abierto y ya todas las cuestiones que tienen que ver con lectura fácil, comunicación clara, hay guías del Ayuntamiento de Madrid que tenemos que trasplantar en esta futura guía de gobierno abierto. Ya no se concibe hacer un documento si no tienes esa perspectiva. Has hablado de algunas iniciativas en México. ¿Qué nos puedes contar de un poco el panorama latinoamericano en general? ¿Cómo está la agenda de apertura en el resto de Latinoamérica? I earned my degree online at Arizona State University. I chose to get my degree at ASU because I knew that I'd get a quality education, they were recognized for excellence, and that I would be prepared for the workforce upon graduating. To be associated with ASU, both as a student and alum, it makes me extremely proud, and having experienced the program, I know now that I'm set up for success. Learn more at asuonline.asu.edu. Pues la agenda es bastante compleja porque sí ha habido deterioros democráticos en distintos países y eso se permea en la posibilidad de realizar aperturas, sobre todo, Rafa, de manera genuina, de manera legítima, que sea constatable, porque también la agenda de gobierno abierto y sus derivados hacia otros poderes del Estado puede resultar muy atractiva para hacer compromisos públicos, políticos, que sean visibles y que al momento de operarlos hagan, pues no lleven a ningún lado, ¿cierto? Entonces, estamos en ese riesgo. De hecho, pues sí, distintos países como Argentina también tienen sus propios retos y retrocesos en acceso a la información y también, por ende, en apertura institucional. Entonces, se tocó ese tema de manera paralela en la Conferencia Internacional de Comisionados de Acceso a la Información que se desarrolló en Berlín hace unos días y justo para poder hablar de medio ambiente y de medio ambiente a través de datos abiertos porque y la apertura institucional a través de la información y que solvente las necesidades de cambio climático que a todo el mundo nos afecta. Ujú, sí, Y bueno, estamos viviendo transiciones muy importantes a nivel mundial, tanto climáticas como democráticas, totalmente. y eso permea en la apertura y los retos, sobre todo para que esa se desarrolle de manera genuina y se conjuga, Rafa, con Ujú, también el cerrar los espacios cívicos que han también disminuido por parte de sociedad civil. Y otro de los grandes retos y realidades que se han tenido es que el financiamiento, sobre todo de Estados Unidos, que se han tenido pues para distintos proyectos, sí, se han eliminado. Entonces, la sociedad civil en distintos países e incluso las redes internacionales, sí, como puede ser la UNESCO, ¿no? sí. Están realmente con esos retos de fortalecimiento democrático con muchos menos recursos.
La verdad es que es un reto. Bueno, cambiando de tercio, como decimos aquí en España, Parlamento Abierto y Visión Legislativa. Bueno, que te voy a contar de como fundadora de Visión Legislativa. Tenemos, bueno, antes de ayer hicimos el podcast que saldrá este próximo viernes. Hoy estamos grabando el 10 de julio. Saldremos a finales de julio contigo, aprovechando un poco más la intemporalidad. Pero mañana viernes 11 sale, bueno, mañana viernes, cuando escuchemos esto ya es futuro. Ya habrá pasado, mejor dicho, con a Miguel Ángel Gonzalo, interlocutor para el primer plan de Parlamento Abierto. Es decir, que consideramos que es fundamental. ¿Cómo está el Parlamento Abierto en México? ¿Cómo lo ves? ¿Qué perspectivas tiene? Aquí tenemos nuestro primer plan de Parlamento Abierto, en clave OGP. Un primer paso, unos critican de la sociedad civil, la participación, la cocreación, pero, joder, es un primer paso. Para mí creo que es importante. ¿Cómo está en México? En México el Parlamento Abierto también tiene retrocesos fuertísimos porque un requerimiento por parte de la sociedad fue participar justo en esta reforma constitucional del acceso a la información y también de otras leyes que están aprobándose en materia de seguridad de telecomunicaciones. Y ahí hay realmente cosas muy, muy delicadas porque los congresos son 33 legislaturas que existen en México, 32 locales y la federal con 2 cámaras. Bueno, 34 en total serían. Eh, no han considerado las opiniones de los grupos especializados de activistas de derechos humanos dentro de todas las reformas que se han ido realizando y tampoco ha habido la disposición de poder incorporar en otras áreas del funcionamiento de las legislaturas. Entonces, realmente sí está con focos rojos, ya lleva tiempo, o sea, tampoco diré que es algo nuevo, pero se va agudizando cada vez más estas circunstancias. También desde sociedad civil se ha hecho llamados para que las legislaturas no hagan mucho más deuda pública, porque también se vinculan intereses económicos y de manejo de las finanzas públicas sanas, y eso no se ha dado. Entonces, realmente no hay un diálogo en México para que se genere Parlamento Abierto. Incluso, Rafa, en el seguimiento que damos desde el trabajo legislativo local, Sí. hemos observado que hay solamente 7 entidades federativas en todo el país que no han tenido una iniciativa para reformar Vale. la extinción de autonomías. Entonces, bueno, ahí sigue el llamado en esos 7 locales y en el resto de legislaturas donde sí se ha aprobado la extinción. Incluso, por ejemplo, el caso de Jalisco, llevaban mesas de diálogo de Parlamento Abierto Sí. y las diputadas y diputados las interrumpieron de tajo, aprobaron lo que ellas querían de origen. Y ya está. Entonces, sí hay mucho alarmas encendidas. Sí, hay mucha tensión en eso. ¿No? Sí. Es brutal. Aquí, bueno, nosotros es un primer paso y veremos cómo es la evaluación intermedia y la final, pero vamos, yo creo que va a haber voluntad, además de permanencia entre todos los grupos. Yo creo que puede salir bien aquí en España. Bueno, vamos a ir casi terminando. Estamos con Carmen Nava, politóloga y además, bueno, experta en apertura, hoy en el InfoCDMX, el órgano garante de la Ciudad de México, el órgano que protege la transparencia y el derecho de acceso a la información. En España no hemos trabajado mucho lo que es la transparencia con esa lente de género e inclusiva, pero sí, bueno, salen de vez en cuando las memorias de los órganos garantes, pues salen estadísticas donde preguntan casi 2 tercios de las preguntas son hechas por varones y 1 tercio aproximadamente por mujeres. ¿Qué indicadores o prácticas deberíamos añadir a las políticas de apertura con esta visión más de lente de género o inclusión? Ese tema es indispensable, Rafa, porque lo que generemos en interacción con las instituciones públicas tiene que permear para sociedades mucho más igualitarias, más equitativas y más corresponsables con la mitad de la población, ¿no? Del mundo, o un poquito más en algunos lugares.
Nosotras hemos incorporado la agenda de apertura sin excepción, de apertura incluyente, a través incluso de datos abiertos, de cómo vamos gestando datatones para incidir. Tenemos, después de haber realizado 2 datatones, uno sobre economía de cuidados y el otro sobre movilidad y mujeres, y van enfocados a cómo generar soluciones colaborativas a través del uso de más de 100 conjuntos de datos abiertos que existían en ese entonces. El año pasado lo realizamos y como aprendizaje, Rafa, construimos una guía para realizar datatones para incidir. Lo relevante de esta guía es que lo co-creamos, digamos, esta metodología y participación con instituciones y Sí. redes internacionales como ONU Mujeres. Qué bueno. Sí, entonces con ONU Mujeres hemos ido impulsando este tipo de datatones para dar pues esa perspectiva feminista de manejo de la información y construcción de soluciones colaborativas. Tendríamos que ir hacia allá. Buenísimo, la verdad es que son proyectos muy interesantes. Aquí en España todavía estamos un poco lejos, ¿no? Hay mucha sensibilidad, lógicamente, de fomento de la igualdad, de también tener esa lente en determinados aspectos, pero bueno, nos falta todavía, tenemos margen de mejora. Bueno, para terminar la última pregunta, ya sabes que Vitoria, octubre del 2025, prácticamente en 3 meses, vamos a estar allí en la Cumbre Internacional de Gobierno Abierto, que se celebra en Vitoria, en la capital del País Vasco. España es la anfitriona. En esta cumbre mundial, ¿cuál podrían ser tus principales prioridades de pedir si tuvieras que escribir una carta a los Reyes Magos en materia de apertura? La primera sería innovación, Rafa, porque necesitamos justo también ser disruptivos desde la forma en que vamos haciendo apertura institucional. Y la innovación implica también ser flexible de acuerdo a con quién estamos hablando y con el tema que vamos a buscar solucionar o avanzar. La focalización en esa innovación tiene también que ser parte para que nos pueda llevar la apertura a un buen puerto, que tenga un resultado concreto y posiblemente una replicabilidad. La otra cosa que a mí me encantaría observar es la inclusión dentro de toda la parte de apertura, la inclusión de género, también de comunidades que hacen apertura sin saberlo, ¿no? En el sentido de que hay diálogo y co-crean algo en conjunto, y en ese aspecto, pues tendríamos que ir permeando mucho más la cultura y la difusión de lo que es apertura hacia otras comunidades. Y finalmente, medio ambiente, Rafa, porque estamos en una cuestión de calentamiento global y hay muchos costos, pues sí, costos y resultados colaterales de lo que estamos viviendo. Y mientras más focalicemos ese diálogo y co-creación, más eficientes vamos a ser en los cambios que sí buscamos generar. Me quedaría con esas 3: innovación, inclusión y medio ambiente. Pues mira, nosotros el 17 aquí en Madrid estaba recuperando un mail de Taiju Panic de Political Watch, donde vamos a tener ahí un evento, Sarao, sobre clima y avanzando la democracia, clima y democracia realmente, en esa perspectiva, dentro de un proyecto también que están llevando a cabo esta importante organización de la sociedad civil, que cuando estuviste en Madrid todavía no estaba, no es que fuera incipiente, pero no estaba todavía no estaba en el top 3 seguramente de organizaciones, pero ha crecido muchísimo en los últimos años. Y la verdad es que pues es ahora mismo fundamental, y es sobre, bueno, podemos hablar de Alianza por el Clima y una serie de reflexiones sobre la participación alrededor de lo que es el clima, las asambleas climáticas, la deliberación. Bueno, ahí el 17 estaremos en Madrid. Bueno, Carmen, muchísimas gracias. Ha sido un conversatorio totalmente abierto. Nos quedamos con estas últimas reflexiones que has lanzado. Y bueno, como le digo a todos los invitados e invitadas, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando nos quieran escuchar los oyentes. Encantada, Rafa. Muchísimas gracias. Un abrazo a todas.